Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Esta es nuestra serie 10 enemigos del alma y el turno para el día de hoy es para la avaricia. El título de este episodio dice de la siguiente manera: la avaricia, ¿por qué es idolatría y cómo vencerla? Y como ya es costumbre, vamos a hablar acerca de la definición de la avaricia, vamos a ver las consecuencias que trae y cómo se manifiesta en el hombre, así como la solución que ofrece la palabra. Es decir, cómo podemos vencer este enemigo silencioso pero sagaz en nuestras vidas. A lo largo de la palabra vamos a encontrar que siempre existen versículos, instrucciones, revelación de Dios referente a esta característica, a este enemigo, donde todo apunta a algo fundamental y es que el amor por las riquezas o la avaricia se constituye tan fuerte en el hombre que termina tomando el lugar de Dios, y esto es idolatría. Por ejemplo, en Lucas 12:15 Jesucristo dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Allí Jesús expone una parábola a un hombre que se había hecho rico, es llamado como el rico insensato, pero se preocupó por acumular bienes hasta el día que sencillamente su vida acabó en esta tierra. Y la enseñanza de esa parábola, entre otros puntos, es que lo importante de la vida o la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la vida en Dios, en lo rico que podemos ser en Dios. Por eso él dice aquí, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino por el contrario, en esa eternidad que se adquiere en Cristo. Cuando él menciona la palabra avaricia, esta palabra tiene un concepto, el cual es deseo de tener más, ansia insaciable de ganancia. Vemos esto en muchas personas, personas que tienen algo, pero desean todavía mucho más. Hoy día se ha disfrazado incluso de pronto de autosuperación, de pronto de seguir creciendo y tener un anhelo de seguir alcanzando muchos más bienes materiales de forma específica, pero no es más que un disfraz. Son corazones que tienen avaricia, son corazones que de pronto nos han dado cuenta que están luchando con este enemigo silencioso. Pero ¿qué definición nos da la Biblia sobre esto? Vamos a leer Colosenses 3:5, donde dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él está exhortando a los creyentes a vivir verdaderamente como personas que han muerto y resucitado en Cristo Jesús. Por eso es importante, según todo lo que dice esta porción bíblica, que el hombre debe despojarse de esos pecados que pertenecen a la vida antigua, a la vida antes de Cristo. Y fíjense cómo la avaricia aparece en ese listado. Y de alguna manera debe ser para nosotros importante ver cómo aparece en ese listado juntamente con los pecados sexuales y con los desórdenes graves que se ven en la conducta del hombre. Quiere decir esto, que ante los ojos de Dios la avaricia tiene una gran importancia, por supuesto con una repercusión negativa. Fíjense cómo se dice que es idolatría, que llega a constituirse como idolatría. Y llama la atención porque allí la palabra idolatría tiene que ver con el culto o con el servicio a ídolos. Es decir, la avaricia termina siendo semejante a la práctica de idolatría tradicional. Esto es tener una imagen, tener un objeto al cual se le rinda adoración. Es comparado con este tipo de idolatría. Significa que es algo de gran peso espiritual. De pronto, la persona no es idólatra sobre objetos, sobre hombres incluso, pero sí su corazón tiene avaricia. Hay un ídolo que vive dentro de su corazón y es el querer mucho más, es la avaricia. Pero bien, ¿cómo se manifiesta hoy día la avaricia? ¿Qué características podemos ver? Bien, primero, una codicia constante. Nunca se está satisfecho con lo que tienes, sino por el contrario, siempre está en una búsqueda constante de más. Eclesiastés 5:10 dice:
El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También todo esto es vanidad. Aquí Salomón está reflexionando sobre lo vano que es la riqueza y revela una sabiduría profunda porque él dice, el que ama el dinero, es decir, el que está en avaricia, el que está en avaricia nunca va a encontrar ser saciado. Esto es lo que pasa con la codicia. Esto es lo que pasa con la avaricia, el querer más. Resulta que entre más tienes, más vas a querer, pero ese vacío va a estar permanente en ti. También vemos aquí que él utiliza la palabra vanidad diciendo que también todo esto es vanidad. Y allí esa palabra tiene que ver con humo. Si nos vamos a la definición de la raíz hebrea, tiene que ver con vapor, con humo, algo que es efímero, algo que es sin consistencia, algo que no es constante. Entonces, quiere decir que cuando en el corazón del hombre hay avaricia, vemos que hay una inconstancia, vemos que hay algo que nunca va a ser saciado y lo dice la palabra. Otra forma en la que se manifiesta es que hay injusticia hacia otros. Es decir, las personas terminan buscando la manera de aprovecharse de los demás porque como quieren tener más recursos, quieren tener más dinero, quieren tener más bienes materiales, entonces vienen esas ideas en las cuales el hombre que es avaro empezará a buscar aprovecharse de los demás y va a actuar de forma injusta. En el libro de Amós, capítulo 8, del 4 al 6 dice: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos, escuche, falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Esto es tremendo porque aquí en ese momento Israel disfrutaba de una prosperidad extrema e incluso una prosperidad que era visible, era externa. Todo el mundo podía darse cuenta que Israel estaba bajo una prosperidad, pero la corrupción tocó el corazón de Israel. La corrupción era profunda, tanto que los comerciantes, dice aquí la palabra, que manipulaban las balanzas. Cuando dice ahí falsearemos, es literalmente torcer, pervertir, eh, hacer algo para que los instrumentos que utilizaban para tener los precios de cada cosa que vendían, pues entonces fueran a su favor. Es decir, robaban, en otras palabras. Porque en la antigüedad usaban pesas y balanzas para las transacciones. Quiere decir esto que alterar algo de estos instrumentos, entonces era un robo. Fíjate cómo cuando el hombre está cautivo por la avaricia, cuando el hombre tiene este enemigo sometiéndole su voluntad, llega a realizar este tipo de actos, llega a cometer injusticia y es una manera en la que se manifiesta. Tal vez puede preguntarse a alguien por qué siempre en estos episodios se habla de la forma en que se manifiesta dicho enemigo, porque en muchas ocasiones estamos luchando con enemigos internos. Tal vez la ira, tal vez la rebeldía, tal vez el orgullo, o como en este caso, la avaricia, pero no lo hemos identificado. Por eso, cuando empezamos a exponer la forma en que se manifiesta en la vida del hombre, allí la palabra puede confrontarnos y puede mostrarnos que estamos mal, que necesitamos ayuda. Mira, otra forma es la ansiedad y el afán excesivo por lo material. Mateo 6, 31 al 32 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas y por vuestro Padre Celestial eh, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice la palabra, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. En este momento Jesús, enseñando en el Sermón del Monte, le entrega paz a todas las personas que están escuchando y aún a nosotros hoy día, diciendo,
calma, hay necesidad económica en tu vida, pero Dios sabe cuál es tu necesidad. El Padre cuida su creación. El Padre es un Dios proveedor. Entonces, cuando la persona no reconoce esto, vive en constante afán y ansiedad por adquirir más riqueza, puede ser un indicio de que en ese corazón hay un enemigo oculto llamado avaricia. Y por último, también está la negligencia espiritual, porque se descuidan las cosas de Dios, las cosas espirituales, se descuidan por buscar más riquezas. Dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa. Esta es la parábola del sembrador y está mostrando cómo cuando la semilla cae entre espinos, representa a los que oyen la palabra, pero por las preocupaciones del mundo, por los afanes que tienen o incluso porque le dan más importancia a la búsqueda de riqueza que a lo espiritual, entonces el crecimiento espiritual se ve afectado. Y esto es una de las formas en las que se manifiesta la avaricia, cuando no somos diligentes para buscar a Dios porque nos preocupa más lo material que lo espiritual. Y todo esto trae consecuencias. Porque no solamente es en estos episodios hablar acerca de la definición de este enemigo, no solamente es mostrar cómo se manifiesta para que las personas puedan identificarlo, sino también hablar acerca de las consecuencias que trae cada enemigo a la vida del hombre. Por ejemplo, la avaricia número uno trae alejamiento de la fe. Vemos que Primera de Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es algo fundamental. Ahí Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre los falsos maestros que usan la fe como medio de ganancia, como forma de lucrarse, aquellos que empiezan a vender los dones que tienen, los ponen supuestamente al servicio de los demás, pero realmente lo hacen por un interés personal, específicamente un interés económico. Es lo que habla esa palabra. Entonces, una persona que tiene avaricia, una persona que se deja vencer de este enemigo, es una persona que empieza a alejarse de la fe. Porque dice la escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron. Pero también trae daño a otros y a sí mismo, así como cada uno de los enemigos que hemos expuesto a lo largo de esta serie. Proverbios 15:27 dice, el que es codicioso de ganancias deshonestas, turba su casa, mas el que aborrece el soborno vivirá. Es muy raro una persona que tiene luchas con la avaricia que consiga ese dinero de la forma correcta. Llegará el momento en que la forma correcta que él ha usado para adquirir riqueza no le va a saciar. Y como no le va a saciar, se verá obligado a buscar maneras ilegales, maneras incorrectas para seguir generando riqueza. Por eso una de las consecuencias de la avaricia es que el codicioso de ganancias deshonestas turba su casa, es decir, trae problemas, porque allí en ese proverbio se contrasta la destrucción que causa la codicia con la familia. Una persona que es avarienta empezará a colocar primero su riqueza y el anhelo que tiene antes que el amor por su esposo, por su esposa, o por sus hijos, o por sus padres. Es algo bastante delicado, pero como siempre hemos dicho, la escritura nunca nos va a dejar sin armas. La escritura nunca nos va a dejar sin la forma en que podamos vencer cada enemigo, cada circunstancia. La Biblia siempre nos da la solución. Y vamos a compartir 4 puntos sobre cómo vencer la avaricia según la Biblia. Primero, confiando en Dios como proveedor. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo allí está agradeciendo
por los filipenses que han sido muy generosos y todo lo demás, pero él recuerda que Dios es fiel. Dios es fiel para proveer. El que es avaro no se basta con saber que Dios es su proveedor. Si en tu corazón está esta lucha, es importante que tú empieces a reconocer a Dios como aquel que te provee lo necesario. No necesitas más de lo que Dios te provee, porque Él es tu Dios. Número 2, practicando el contentamiento. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces aquí Pablo contrasta el afán de enriquecerse con el valor de vivir contento con lo que Dios nos da. Esto también es importante. Gente que no valora lo que tiene porque hay una avaricia en su corazón y su enfoque se va en la búsqueda de más y más y más y no valora lo que tiene, sea poco o sea mucho. Dice la escritura que la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La persona que tiene esta lucha debe aprender a estar contento con lo que Dios le entrega. Número 3, siendo generosos. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Una característica fuerte de una persona que tiene avaricia es que no le gusta compartir. Lo quiere todo para él. No es generoso. Cuando tú entras en el diseño de Dios, que es el diseño en el cual nos lleva a dar, a bendecir, a entregar a los demás, a ser generoso, se rompe esa cadena, se rompe esa estructura que se ha formado de forma ilegal en tu vida, porque no es el diseño de Dios que seamos ávaros. El diseño de Dios es que seamos, por el contrario, personas que podamos bendecir a los demás. Y por último, buscando primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando se cambia el enfoque de desgastarte, de estar entregado solamente a la búsqueda de riquezas, y tú dices, esto es un segundo plano, yo voy a buscar primeramente a Dios. Cuando tú haces eso, se rompe aquello y empiezas a entrar en el diseño correcto. Para concluir, voy a leer el siguiente fragmento del escrito que realicé. Dice, la avaricia es un enemigo silencioso que esclaviza el corazón y aparta de Dios. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos en Cristo. Cuando aprendemos a confiar en el Señor y a ser agradecidos y generosos, vencemos la avaricia y disfrutamos de la verdadera vida abundante que Jesús prometió. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Dios te siga bendiciendo. Puedes compartir este video a otra persona para que también reciba esta revelación. Y si no te has suscrito, hazlo para que estés atento a todo lo que estamos haciendo en este canal.